Imagina una noche oscura, sin luna, en los montes Cárpatos. El viento aúlla a través de antiguos bosques. Susurra un nombre que resuena a través del tiempo, Vlad el Empalador. El nombre de Vlad hiela la sangre. Es una figura envuelta en oscuridad y empapada en sangre. ¿Fue un monstruo? ¿O fue un príncipe defendiendo a su pueblo contra viento y marea? La historia de Vlad es un tapiz de realidad y ficción. Es una historia de guerra brutal, intriga política y crueldad escalofriante. Pero también es una historia de resistencia, liderazgo y fe inquebrantable. Es una historia que continúa fascinándonos siglos después. Acompáñame ahora en un viaje al siglo XV. Exploremos la vida y la época de Vlad el Empalador. Separaremos los hechos de la ficción. Miraremos en el corazón de un hombre que se convirtió en leyenda. Comencemos con el mundo en el que nació Vlad. Era un mundo al borde del cambio. El Imperio Otomano, una potencia en ascenso, amenazaba a la Europa cristiana. Y en una pequeña y volátil región conocida como Valaquia, un príncipe se levantaría para enfrentar este desafío. Este príncipe fue Vlad III, quien pronto sería conocido como Vlad el Empalador. Vlad nació en 1431, en una época de gran agitación y cambio en Europa, en la ciudad de Sighisoara, Transilvania, una región conocida por su rica historia y diversidad cultural. Hoy, esta región es parte de Rumania, un país con un pasado complejo y fascinante, pero en aquel entonces, era un crisol de culturas y conflictos, donde diferentes pueblos y religiones se encontraban y a menudo chocaban. El padre de Vlad, Vlad Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca fundada para proteger la cristiandad. Esta orden caballeresca estaba dedicada a defender la cristiandad contra los turcos otomanos, quienes representaban una amenaza constante para Europa. La infancia de Vlad fue de todo menos pacífica, marcada por la violencia y la inestabilidad política. Valaquia era una tierra constantemente disputada por sus vecinos, un campo de batalla perpetuo entre potencias rivales. Los húngaros y los otomanos competían ferozmente por el control de esta región estratégicamente importante, cada uno buscando expandir su influencia. Cuando Vlad tenía solo 11 años, su padre lo envió a él y a su hermano menor, Radu, a la corte otomana como rehenes. Una práctica común en ese entonces para asegurar la lealtad. Esta era una práctica común en ese entonces, utilizada para mantener la paz y asegurar la lealtad de los estados vasallos. Tenía como objetivo garantizar la lealtad de los estados vasallos, un método de control político y diplomático. El joven Vlad era un agudo observador de la política y la estrategia militar otomana, absorbiendo todo lo que veía a su alrededor. Aprendió el arte de la guerra y la diplomacia, habilidades que le serían invaluables en su vida futura, pero también fue testigo de la brutalidad y la traición que a menudo caracterizaban el dominio otomano, experiencias que moldearían su carácter. Esta experiencia dejaría una marca imborrable en el joven príncipe, influyendo profundamente en su visión del mundo y su enfoque hacia el poder. Moldearía sus acciones futuras y su visión del mundo, preparándolo para los desafíos que enfrentaría como líder. El padre de Vlad, mientras tanto, estaba involucrado en un delicado acto de equilibrio, tratando de mantener su independencia. Trató de mantener su independencia mientras aplacaba tanto a los húngaros como a los otomanos, una tarea extremadamente difícil y peligrosa. Pero este era un juego peligroso, lleno de intrigas y traiciones, donde un solo error podía ser fatal. En 1447, Vlad Dracul y su hijo mayor, Mircea, fueron asesinados por nobles rivales de Valaquia, un acto de traición que sacudió la región. Probablemente fueron respaldados por Hungría, que buscaba consolidar su influencia en la región. Este acto de traición tendría profundas consecuencias, no solo para la familia de Vlad, sino para toda Valaquia. Prepararía el escenario para el ascenso al poder de Vlad el Empalador y su sangrienta búsqueda de venganza, una historia que se convertiría en leyenda. La reputación de Vlad, para bien o para mal, está ligada para siempre al empalamiento. Este método de ejecución no solo definió su reinado, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. Esta espantosa forma de ejecución era un espectáculo de horror. Los gritos de las víctimas resonaban en el aire, creando una atmósfera de terror que se extendía por millas. Servía como una cruda advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los soldados y ciudadanos sabían que la desobediencia podría llevarlos a un destino similar. Pero, ¿qué era exactamente el empalamiento? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué lo hacía tan temido y efectivo? ¿Y cuál era su significado más profundo?
¿Era solo una forma de castigo o había algo más detrás de esta brutal práctica? El empalamiento era un proceso meticulosamente cruel. Cada detalle era cuidadosamente planeado para maximizar el sufrimiento de la víctima. Primero, se afilaba una gruesa estaca de madera hasta formar una punta. Este proceso requería habilidad y precisión. Luego, la víctima era empalada a través del recto o la vagina. Este método garantizaba una muerte lenta y dolorosa. A veces, la estaca se clavaba a través del pecho o el abdomen. Esto no solo causaba un dolor insoportable, sino que también aseguraba que la víctima no muriera rápidamente. Luego, la estaca se levantaba verticalmente. Este acto final era tanto un símbolo de poder como una demostración de la inevitabilidad de la muerte. La víctima era dejada morir de una muerte lenta y agonizante. Los días podían pasar antes de que finalmente sucumbieran a sus heridas. La altura de la estaca a menudo variaba. Algunas eran más altas, elevando a las víctimas por encima del suelo, mientras que otras eran más cortas, dejando a las víctimas más cerca de la tierra. Dependía de la gravedad del delito y del mensaje que Vlad quería enviar. Cada estaca y cada víctima tenían un propósito específico en su macabro teatro de terror. A veces, la estaca se colocaba de modo que la víctima tardara días en morir. Esto maximizaba su sufrimiento y servía como una advertencia prolongada para los demás. La visión de un bosque de víctimas empaladas, con sus cuerpos retorciéndose en agonía, era un elemento disuasorio aterrador para la rebelión. Nadie quería enfrentarse a ese destino. El empalamiento era más que una simple forma de castigo. Era una herramienta de control y dominación. Era un acto calculado de terror. Vlad sabía que el miedo era una poderosa arma para mantener el orden. También era un acto simbólico. La estaca no solo representaba la muerte, sino también el poder absoluto del príncipe. La estaca representaba el poder del príncipe. Era un recordatorio constante de quién tenía el control. Atravesaba el cielo, al igual que la autoridad de Vlad atravesaba los cielos. Su poder era inquebrantable y omnipresente. Las víctimas empaladas servían como un recordatorio sombrío de su poder absoluto. Cada cuerpo en una estaca era una declaración de su dominio y una advertencia para todos. En última instancia, el empalamiento no solo definió el reinado de Vlad, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. Su legado de terror y poder sigue siendo recordado hasta el día de hoy. La historia de Vlad y su bosque de empalados es un testimonio de cómo el miedo y la brutalidad pueden ser utilizados para controlar y dominar. Es una lección sombría de la historia que no debe ser olvidada. Hoy en día, los lugares históricos relacionados con Vlad el Empalador atraen a turistas y estudiosos por igual, todos buscando entender mejor a este enigmático y temido gobernante. Mientras el sol se pone sobre estos sitios históricos, la sombra de Vlad el Empalador sigue siendo larga, recordándonos el poder duradero del miedo y la brutalidad en la historia humana. Vlad el Empalador gobernó Valaquia con puño de hierro. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y disciplina, y su legado aún resuena en la historia de Europa del Este. Era conocido por su crueldad y su compromiso inquebrantable con el orden. No toleraba la desobediencia y se aseguraba de que todos, desde los nobles hasta los campesinos, entendieran las consecuencias de desafiar su autoridad. Sus métodos eran brutales, pero también fueron efectivos para consolidar su poder y repeler a los invasores extranjeros. Las historias de sus tácticas en el campo de batalla, como el uso de empalamiento para infundir miedo, se convirtieron en leyendas. Vlad heredó un país devastado por luchas internas y amenazas externas. Las guerras constantes y las invasiones habían dejado a Valaquia en ruinas, y la tarea de reconstruir la nación recaía sobre sus hombros. Los boyardos, la poderosa nobleza de Valaquia, desafiaban constantemente su autoridad. Estos nobles estaban acostumbrados a ejercer su propio poder y no estaban dispuestos a someterse a un gobernante fuerte. A menudo se aliaban con potencias extranjeras para su propio beneficio. Estas alianzas no solo debilitaban a Valaquia desde dentro, sino que también la hacían vulnerable a las influencias externas. Vlad estaba decidido a romper el poder de los boyardos y establecer un estado centralizado. Sabía que solo un gobierno fuerte y unificado podría proteger a Valaquia de sus numerosos enemigos. Lo hizo a través de una combinación de astuta diplomacia y violencia despiadada. No dudaba en usar la fuerza cuando era necesario, pero también sabía cuándo era mejor negociar y formar alianzas estratégicas. La crueldad de Vlad no estaba reservada solo para sus enemigos. También apuntó a cualquiera que percibiera como corrupto o desleal.
Su justicia era rápida y severa, y no hacía distinciones entre ricos y pobres. También apuntó a cualquiera que percibiera como corrupto o desleal. Los juicios por corrupción eran comunes, y las penas eran ejemplares para disuadir a otros de seguir el mismo camino. Los comerciantes que hacían trampa, aquellos que intentaban engañar a sus clientes o evadir impuestos, eran castigados públicamente. Vlad creía que la honestidad en el comercio era esencial para una economía próspera. Los ladrones que se aprovechaban de los débiles, aquellos que robaban a los campesinos o saqueaban las aldeas, eran tratados con igual severidad. La seguridad de sus súbditos era una prioridad para Vlad, e incluso los trabajadores perezosos estaban sujetos a su ira. Vlad creía firmemente en la ética del trabajo y no toleraba la pereza. Los castigos por no cumplir con las expectativas laborales eran duros y servían como advertencia para otros. Creía que el miedo era la herramienta más eficaz para mantener el orden. Lo usó liberalmente. Su reputación de crueldad se extendió rápidamente, y muchos preferían obedecer antes que enfrentar su ira. El reinado de Vlad fue una época de terror y estabilidad. Aunque sus métodos eran temidos, también trajeron un periodo de paz relativa y orden en una región plagada de conflictos. Implementó una serie de reformas destinadas a fortalecer la economía y mejorar la vida de sus súbditos. Estandarizó pesos y medidas, fomentó el comercio y trabajó para eliminar la corrupción en todos los niveles de la sociedad, e incluso estableció nuevas ciudades y pueblos. Estas nuevas comunidades no solo ayudaron a repoblar las áreas devastadas por la guerra, sino que también sirvieron como centros de comercio y cultura. Su objetivo era crear una Valaquia fuerte y próspera que pudiera resistir la amenaza otomana. Sabía que solo una nación unida y bien defendida podría sobrevivir en un mundo lleno de enemigos poderosos.